No podemos dejar de lado este tema, es nuestro tema, doctora Silvia Portillo, y es el tema de país. La doctora Silvia Portillo es patóloga y epidemióloga. Gracias, doctora, por estar con nosotros esta noche. Mucho gusto. Este tema es el tema central. Sí. Se trata de la salud del pueblo hondureño y se trata de que muchos, pero muchos hondureños han fallecido. Sí, y siguen falleciendo. Y siguen falleciendo. Sí. 3 preguntas claves, atención, pero hoy vamos a contestar una nada más. Sí. Una nada Vamos, más. porque vamos a ir avanzando en el transcurso de la semana. Atención a estas 3 preguntas. ¿Está controlada la pandemia? ¿Está el sistema de salud listo para enfrentar lo que sigue? ¿Se vigilan los contagiados y sus contactos? Son preguntas claves. En este momento que estamos abriendo un poco más y más la economía, sí, porque evidentemente hay que comer. Hay que comer. Hay que trabajar y hay que comer. Muy bien. Ante estas 3 preguntas claves, vamos con la primera, esta noche. ¿Está controlada la pandemia? Dice la doctora Silvia Portillo, indicador clave, la contagiosidad o R efectivo menor de 1. Habla sobre la velocidad de la pandemia e indica a cuántos casos nuevos contagia una persona en un intervalo de 5 días. En ese caso, la enfermedad empezaría a desaparecer, pero esto debe ser sostenido en el tiempo. Se necesita tener resultados de PCR realizadas, sectorizadas. Su análisis, doctora. Bueno, no estamos en menos de 1, no se ha sectorizado qué lugares por PCR, qué lugares tienen más, quién tiene menos. Entonces hacer el cálculo con este indicador no es posible, se supone por otros análisis que indirectos que pueden dar alrededor de R de 5, que es bastante alto, ¿verdad? Entonces por eso es que hay otros indicadores que pueden acercar a contestar esa pregunta si realmente la pandemia está controlada. En su opinión, ¿la pandemia está controlada? No, no está controlada. Ya vamos a ver otros indicadores que nos dicen que no está controlada. O sea, mientras haya muertos, mientras haya graves, mientras haya lo que hay, no está controlada. Le pongo un ejemplo. En el Instituto Nacional Cardiopulmonar, el tórax, sí, hemos tenido reportes de las mismas autoridades, creo que lo conversamos con usted también, la doctora Nora Maradiaga, directora del hospital, sí, que se llegó en las últimas semanas a tener una más o menos tendencia de un 25 a 30%, 25% a 30% de ocupación, sí, que es el hospital que ve los graves de los graves. Sí, los más críticos. Pero en este momento, hoy, 14 de septiembre, ese porcentaje de ocupación se mantiene, ha disminuido o ha aumentado. Ha aumentado, o sea, realmente ha ido en ascenso, progresivo, sostenido. Entonces, ese es un gran indicador de que la pandemia no está en control. ¿Hubo una disminución sostenida de, digamos, un mes aproximadamente, no, quizás agosto? No, yo diría que unas 3 semanas. Unas 3 semanas nada más. 3 semanas, sí. Las 3 semanas de agosto, sí, quizás las últimas 3 semanas de agosto, sí, y esta primera de septiembre. Pero no se niveló, no se llegó, cuando hablamos de sostenidos, constante. Entonces fue como el problema de las pruebas, que hubo días que usted lo sabe, se hicieron un montón de pruebas, otros que no se hicieron pruebas, entonces no se puede tener una idea real de si fue sostenido o no. O sea que la única prueba, entre comillas, real que tenemos para medir cómo estamos es la asistencia de pacientes a los triajes y a los hospitales. Pues ni siquiera los triajes, porque no se reporta nunca he visto en la cadena que se reporten los sospechosos, y esos serían importantes en este momento. Muy bien. En ese sentido, entonces, ¿dice usted que ha ido avanzando en esta semana o de la semana pasada? Yo diría que en las 2 últimas semanas. ¿Qué porcentaje de ocupación tendrá en este momento el tórax, esta noche? Yo diría que un 47% aproximadamente. ¿De un 25 a 30? Sí. Ya está un 21, llegamos a 21. De un 21 que se llegó, sí, estamos ahora a un 47. A un 47% sí, de ocupación. Sí, ojo con eso. Sí. Porque también entiendo que algo parecido está ocurriendo en San Pedro Sula, en algún hospital, creo que en Catarino Rivas. En Catarino Rivas también. Pero el problema es que ya no solamente tenemos lleno de COVID, sino que estamos llenándonos de post-COVID, que es algo que tendríamos que practicar en su momento, porque esa es la otra gran consecuencia de la pandemia, ¿verdad? La gente que va a quedar con secuelas, y que van a ser secuelas graves, que el tórax la va a tener que mirar, y la van a tener que mirar los hospitales nacionales también. Y estas pacientes que han aumentado de un 21 a un 47%, me dice, esta noche,
¿son pacientes graves que llegan al tórax solo de aquí, de la capital, o vienen de otros lugares? No, están llegando de todos lados. Eso es lo que más nos agobia, que están llegando, como decía la doctora Suya Pasosa el viernes, graves. O sea, están llegando como de forma tardía. Entonces, eso nos revela a nosotros de alguna manera que en el interior los hospitales no están preparados para enfrentar estos graves. Y la única manera de disminuir letalidad es, o la contención, que ya hemos hablado, pero la otra gran forma es haciendo capaces a los hospitales de atender a los graves. Entonces tenemos esas dos cosas que hay que, para la letalidad, esas dos cosas son las que tienen que plantearse. Pandemia controlada. 1, disminuyendo los casos nuevos de COVID-19 por día durante 2 semanas consecutivas, tanto los confirmados y sospechosos. Sí, entonces lo que le digo yo, nos dan unos confirmados cuando hay pruebas, pero como son tan inestables, bueno, pero no nos dan los sospechosos. Entonces eso es importante también, es un número que podría contribuir a decirnos cuál es la realidad en la que estamos parados. ¿Y cómo se detectan los sospechosos? Cuando clínicamente, o bueno, cuando se hace pruebas rápidas, ¿verdad? Usted puede decir, este es un sospechoso. La prueba rápida marca un sospechoso. No la prueba PCR, ese sí confirma, ¿verdad? Y el seguimiento que se le da a ese sospechoso con respecto a su círculo familiar. Claro, también cuando usted ve una placa de tórax y dice, esta es una neumonía COVID, ese es un sospechoso, aunque tenga pruebas negativas. Letalidad no es muy útil para el momento actual de la pandemia, pero sirve y mucho para conocer la real magnitud de la pandemia en una comunidad. Explíquenos eso, por favor. Mire, esto se refiere a lo siguiente, que realmente para saber dónde está el virus y dónde tendríamos que tomar medidas, no sirve la letalidad, ¿verdad? Porque la letalidad usted es la que encuentra ya en puntos concretos de la comunidad o de los hospitales especialmente. Pero para lo que sirve la letalidad es para que usted sepa que todavía la pandemia no ha sido controlada. Y usted lo oyó a la alcaldesa de Guayaquil, ella lo dijo, ellos pasaron en un mes a tener 0 casos de mortalidad. En ese momento ellos dijeron, hemos controlado la pandemia. Y aquí no podemos todavía decir eso, ¿verdad? 3, la ocupación de las camas UCI tendría que ir disminuyendo en forma constante durante 2 semanas consecutivas. Exactamente, entonces ese es el único número real que tenemos. No nos va a dar magnitud de pandemia en la comunidad, pero sí nos dice que la verdad es que cuando ya los graves de los graves empiezan a disminuir en forma sostenida, pero eso no ha ocurrido, han disminuido, pero todavía tenemos mucha cama de UCI llena en el país, ¿verdad? Y usted se hace la siguiente pregunta, ¿cómo contribuir, en el caso de la población, a controlar la pandemia? Y usted dice, bueno, el uso de mascarillas y caretas, higiene de manos, distanciamiento, yo le digo físico, usted lo llama distanciamiento social, que son como las 3 marcas principales. Yo también me planteé si usar la palabra físico. Lo que pasa es que ahora el problema que tenemos en este momento es que la gente se está yendo de paseo con las amigas. Ya el distanciamiento físico es vis a vis, aquí, persona a persona. Sí. El distanciamiento social ya es de grupos de personas. Sí, ya es que hacemos fiestas juntos. Así es. Por eso fue ¿Y está ocurriendo? Sí. Y se hacen, para mí, se lo digo muy respetuosamente, es un descaro que uno se haga una prueba rápida para decidir que vamos a hacer una fiesta a toda la familia, ¿verdad? Y que solamente no va el que la tiene positiva, y los asintomáticos, y los falsos positivos, los falsos negativos, entonces es bien terrible. ¿Por qué eso significa que la población se está confiando? Claro que sí. ¿O que le perdió el temor al virus? Es que la gente se relaja y por eso yo traía esa pregunta, la anterior, ¿verdad? Que realmente se resume en el cuándo. Sí sabemos cuándo empezó, pero no sabemos cuándo va a terminar hasta que se acabe lo que se acabe, ¿verdad? Sí, pero ¿a qué cree usted que se debe que la población se relaja, que se confía? Mire, el problema es cultural y humano. Cuando en salud, cuando a una persona, a un ser humano, se le inhibe de practicar lo que le da alegría, placer y confort, empiezan los conflictos. La gente no le gusta estar confinada porque es desagradable. Y lo que tiene que entender es que es de vida o muerte. Ese es el problema, ¿verdad? Ese es el punto. Ese es el punto, exactamente. Es de vida o muerte. Y de vida o muerte no mía a veces, sino que el que más quiero, del que yo le debo un cariño porque me crió, porque me educó, porque me dio apoyo. Porque las mismas autoridades nos están diciendo que el porcentaje de positividad, tanto en PCR como pruebas rápidas, no baja de un 42%. Sí, exactamente, 42, 48, 42, hasta 50 a veces. Sí. Tanto en pruebas rápidas como en PCR. Sí. Yo quisiera decir también en pruebas de antígenos, pero como ya eso es mucho pedir. Pero bueno, pero que las deberían de incorporar, ¿verdad? Sí, pero ya no sé por qué no lo hacen al final. Tal vez porque nosotros ha sido propuesta de hoy mismo, no sé. Pero
En pruebas rápidas, ¿qué es lo que hacen en los triajes, por ejemplo? Sí. En los mismos triajes reportan una positividad de un 42%, que coincide con las PCR. Sí. Las pocas, pero Sí. que reflejan esa positividad. Sí, lo que está revelando yo con esto de las pruebas es que definitivamente los médicos hondureños hemos desarrollado una capacidad de identificar que es COVID por clínica increíble, porque a los que se les está haciendo pruebas es a los sospechosos clínicamente, ¿verdad? Y ya ve cómo está surgiendo. Entonces, en esas tres opciones del cómo, yo quise enfatizar esto, ¿verdad? Que el cuándo lo decide el gobierno, por ese análisis de esas preguntas, pero el cómo lo decidimos usted y yo, ¿verdad? Como mascarilla y careta, miren, me encantó ver el problema, cómo pararon inmediatamente esa unidad de transporte, porque no es posible, no es posible que la gente se suba con tanto meme que he visto yo de que al bus de la muerte, ¿verdad? Ese es el bus que lo va a llevar al cementerio. La higiene de manos y el distanciamiento social, ¿verdad? Entonces, hoy yo quería que platicáramos un poquito de las mascarillas, porque hay tanta duda, tanta cuestionamiento. Checoslovaquia se planteó que tenía que elaborar 10 millones de mascarillas, una mascarilla para cada persona. Entonces yo quisiera que hoy usted hiciera una propuesta en que fuera mascarilla para todo, en todo momento y en todo lugar. Mire, sí que por ejemplo esas brigadas médicas de Sinajer, que no hacen otra cosa más que tomar la temperatura y tomar la presión, porque no hacen pruebas rápidas, ni hacen pruebas de antígeno. El único lugar donde hacen pruebas rápidas y PCR son los centros de triaje, nada más. Entonces esas brigadas médicas, ¿sabe qué creo yo que debería ser una labor de más impacto, de que solo clínicamente visitar las casas y no todas y preguntar si usted tiene síntomas o no tiene síntomas? Más impacto creo yo que podría tener estar haciendo esa labor en las terminales de autobuses o en las paradas de buses, mire, distribuyendo mascarillas, mire, eso es una distribuyendo gel. Si la gente no tiene para comer, porque hay gente que ha estado confinada, ¿quién utiliza el autobús? Sí, la gente. ¿Tendrá recursos para comprarse una mascarilla todos los días? Pues mire, si van a ir de casa en casa, yo iría de casa en casa preguntando, ¿enséñame su mascarilla? Quiero ver su mascarilla. Y le daría mascarilla y careta, ¿verdad? Porque la mascarilla... Bueno, pero si está en su casa está más tranquilo, pero si está usando el transporte público, bueno, está más expuesto en el transporte. Ese es otro problema, ¿verdad? Sí, está en el transporte público. Entonces yo le daría la mascarilla al que se va a subir al bus. Bueno, está bien, ¿verdad? Está bien. Bueno, si pudiéramos a los dos, mejor todavía. Me gustaría que viéramos las mascarillas porque... ¿Pero está de acuerdo con eso? Sí, claro que sí, ¿verdad? Bueno. Es que, mire, esto es desesperante ya, ¿verdad? O sea, si la gente supiera lo que sienten los médicos cuando entran a una sala COVID, una enfermera le da frío en la espalda porque sabe que va a entrar a la posibilidad de que ese virus se le pegue y se lo lleve a la familia. Y nos da frío pensar que, mire, la gente que entra al tórax, transportistas, gente que tiene mini pymes, gente que está en el mercado jugando con el dinero sucio, ¿verdad? Entonces, la mascarilla, la careta son importantes, son fundamentales. La quirúrgica, una mascarilla de 3 capas que sirve, que le dicen la mascarilla egoísta porque para lo que sirve y fue diseñada es para que el cirujano no le eche sus bacterias a la persona que tiene abierta en un quirófano. Entonces, ese es excelente, pero la gente aquí anda inventando cosas. La mascarilla, por el hecho de volverse al revés o de ponerse al revés, no se va a convertir en una protección para mí, ¿verdad? Sino que es simplemente que así se debe usar. Entonces, es una mascarilla descartable, solo se usa una vez con la humedad, no se debe se debe permanecer seca, no se debe andar mojando porque se empieza a filtrar el líquido. Y en el líquido hablamos de las gotas de saliva que son las que podrían transmitir el virus, ¿verdad? Y solo se usa una vez. Solo se usa una vez. Una vez al día. Sí, solo un día se usa. Sí, exactamente. Ajá, pero ¿usted cree que las personas, los pasajeros de autobuses tienen para comprar una de estas a diaria? Sí, no. Es lo que le digo. Sí. Bueno, y son descartables. Son descartables. No use esta mascarilla más de un día. Sí. Sí. Porque después no le protege de nada. Sí, o sea, uno a veces intenta usarlas secas, pero no, la verdad es que son descartables, ¿verdad? Estas famosas KN95. Mire, esas, hay una aquí para explicar, esas son las que puede uno encontrar y las que más se están usando, son buenas. Pero tienen, ahí esos puntos negros que ustedes van a ver en esos dibujitos, son los puntos que usted tiene que probar, tiene que hacer un sellado. Usted tiene que soplar una vela y si no se apaga es porque está bien sellado, no va a salir ni va a entrar nada. Estas se pueden mantener, se pueden cuidar, son más caras.
y se deben mantener secas. Entonces lo que se sugiere es mantenerlas en cajitas de cartón, de cartulina o en bolsas de Manila, así, y una para cada día, de manera que da tiempo de que en 5 días ya no hay virus. Una de esas blancas que tienen una como no. la válvula que amarilla, que parece como huevo estrellado. Sí, ese es un problema, porque esa lo va a proteger a usted, pero no va a proteger al otro. Entonces lo que se sugiere con esas, porque son las que se están adquiriendo, N95, es que se coloque una quirúrgica encima, para que ahí compense. Primero la mascarilla quirúrgica. No, primero esta y después la quirúrgica encima. Ah, muy bien. Porque la que tiene válvula, dice usted. Sí, la que tiene válvula, ¿verdad? Primero la de válvula y luego la quirúrgica. Sí, ahora, la que no tiene válvula también se aconseja a veces para cuidarla, para que no se ensucie, ponerse la quirúrgica, ¿verdad? Primero y después la blanca. No, primero la blanca siempre. Ah, muy bien. La blanca siempre. Primero la blanca siempre, Sí. con o sin válvula. Sí, con o sin válvula. Y después la quirúrgica. La quirúrgica, ¿verdad? Muy bien. Especialmente si tiene válvula. ¿Y la de tela? La de tela yo la estoy promocionando porque son reutilizables, porque son baratas, porque además nos pueden animar. Usted mire los colores, qué lindos, ¿verdad? Y yo estoy aquí en pro de darle color a esta pandemia porque hay mucho dolor y son fáciles de lavar. Estas se lavan con agua y jabón, ¿verdad? Y usted la tiene lista para ser usada después de que está seca. Y esas son las que entregamos en las brigadas médicas integrales de Noticieros Hoy Y esas Mismo. fueron las que Checoslovaquia logró contener regalándola así, pero como un gesto de solidaridad. Pero siempre hay que hacerle prueba, ¿verdad, doctor? Sí, o sea, es que fíjese bien, ahí traje las que me parece a mí que son las mejores, que tapan toda la nariz, que hay que dejar esa maña de andar con la mascarilla aquí en la punta de la nariz o debajo de la nariz, no, es encima de la nariz, tapando hasta la barbilla incluso, ¿verdad? Abajo y Sí, encima de la nariz. sí. Doctora, muchas gracias. A usted, Por buenas estar con noches. nosotros esta noche. Muchas gracias. La doctora Silvia Portillo es patóloga epidemióloga del Instituto Nacional Cardiopulmonar el Tórax. Próximo miércoles, El próximo la siguiente miércoles, pregunta. La siguiente pregunta. Y la siguiente, higiene de manos, todo sobre higiene de manos. Muy bien, excelente. Gracias a ustedes por su atención. Buenas noches y que estén bien.